Asterix.com. A quienes hacemos Charlatán nos interesa mucho salir de Argentina siempre que se pueda. Primero salir de Buenos Aires, ya que estamos demasiado hartos a veces de estar en esta ciudad, pero cuando digo salir y movernos es interesarnos por cosas que pasan en diferentes lugares, puntualmente de Latinoamérica. Lo hemos hecho en algún momento con Psicofonías, que es un podcast mexicano que tiene que ver con historias de terror, con cuentos de terror, y seguimos mirando un poco hacia allá. Primero tratando de sostener nuestro idioma, pero al mismo tiempo ampliando horizontes, porque la red de podcasts que no solamente quedan en Spotify, sino muchos de ellos que después tienen un sostén o un soporte de imagen que van a YouTube, la verdad es muy grande, pero al mismo tiempo es muy rica. Y creo que en el camino uno se puede encontrar con cosas como Migala, por ejemplo, Migala Podcast, que había nacido con la intención de ser una revista hace más de 10 años atrás, y son tres amigos, tres personas que se encontraron de hecho en un taller literario muy interesante, del cual vamos a hablar en un ratito, y le dieron vida a este espacio, ¿sí? A este podcast, donde uno puede hablar de algunos de los, me parece, elementos fuertes de base que mueven al mundo, desde la muerte hasta el amor, hasta, no sé, la mentira, hasta el miedo, hasta el terror, y hacerlo durante un tiempo largo y considerable, pero que nunca pierda ni el interés ni la dinámica. Y en este caso estamos hablando de David, de El Santo y de Pepe, ¿sí? Los tres con intenciones, calculo yo, similares, pero también con gustos diversos, que es lo que hace que Migala Podcast sea súper interesante. Lo tenemos justamente a Pepe, que es escritor, lector, amante no solamente de libros y demás, sino también de las letras y de la vida, ¿no? Y tratando de desarrollar este tipo de temas. Ahora lo tenemos en México, no sabemos si en el DF o no, quizás sí, él lo va a contar, pero más que nada para que profundice un poco de esto que nos topamos nosotros no hace mucho tiempo atrás y que nos gustó tanto, que es Migala Podcast. ¿Cómo andás, Pepe? Dani Jiménez por acá, ¿qué decís? Dani, gracias por la invitación, ¿cómo estás? Bien, la verdad que bien, ampliando horizontes, lo habíamos hecho con Psicofonías también, haciendo toques en México. Digo, que compartamos idioma me parece que es muy importante, y más que nada también para el mercado, ¿no? Que en principio se piensa por ahí, porque decís, a ver, hago el podcast, uno siempre quiere que en este caso gente de México llegue. Pero sabés que tirás una piedra y esto llega hasta Argentina, por ejemplo, y que es una ventaja desde ahí, siendo un país de muchísimos habitantes ustedes. Pero, ¿cómo lo llevan a día de hoy, sabiendo que esa voz puede retumbar en la casa de alguien como nosotros, 3:30 de la mañana, escuchándolos hablar de la muerte, por ejemplo? Fíjate que justo estamos trabajando en un libro que es la versión impresa de un podcast que hizo mi amigo El Santo, que también hace el podcast con nosotros. Se llama Crónicas del Barrio, donde básicamente está hablando acerca de sus crónicas de infancia. Y nos llegó algo muy interesante de todos nuestros amigos de Latinoamérica. Todos nos dicen como, el barrio es igual en toda Latinoamérica. Los barrios pobres, la favela, todo es todo lo mismo, es la misma experiencia. Entonces, hemos descubierto que no solamente compartimos lenguaje y territorio geoestratégico con nuestros hermanos latinoamericanos, sino que hay ciertas cosas que son como propias de la condición humana, ¿no? Si hablamos de la muerte, no creo que haya nadie a quien no le pegue ese tema, ¿no? Si hablamos acerca del amor, si hablamos, este viernes vamos a hablar acerca de la publicidad, que es también una de las cuestiones que están todavía muy presentes en toda Latinoamérica. Eso hemos encontrado, sobre todo, que hay muchas situaciones en común con toda la gente. Ahora, Pepe, yo pensaba, ¿no? Más allá de esto, que es un lindo puntapié para comenzar a hablar, ¿cuál es el punto más allá de las cuestiones en común que uno intuye que puede llegar a interesar en el otro? Porque la verdad, y más que nada en el mundo gigantesco e insondable de la web, uno puede encontrar gente que hable de lo que te interesa, como el humor, por ejemplo, la publicidad, como van a hacer el viernes, pero después debe ser como el músico, que decir, mira, hice esta canción, ¿por qué te va a gustar a vos? Y tiene algo que evidentemente hace que te guste. Si bien los tres, como yo decía antes, tanto David como El Santo como vos, tienen miradas distintas, creo que ese aporte de tríada hace que sea interesante o atractivo justamente el relato y que no decaiga nunca. A veces se cuelgan un rato largo a hablar, es decir, cuando digo un rato largo son horas, pero es como adictivo. ¿Se ponen a pensar, más allá de los puntos en común del público que los puede escuchar, qué es lo que hace que sea interesante ese relato? Yo calculo que el día que uno se dé cuenta no lo hace más, porque va a decir, bueno, no vamos a descubrir la fórmula o cómo se hace, pero ¿qué creen que tiene que un montón de gente se enganche con ustedes? Justo esta mañana estaba leyendo una frase de Borges cuando hablaba de Tennyson.
donde dice como cuando Tennyson explica que aquel que conozca una flor puede conocerse a sí mismo, quizá en realidad está diciendo que incluso la humilde flor guarda dentro de su estructura el secreto de todo el universo. Es un poco lo que ocurre. En cuanto a quién se va a enganchar con nuestros temas o no, siento que es una pregunta que nunca nos hemos hecho. Estamos en una situación privilegiada del Internet y es que mucha gente está descubriendo estos nuevos medios, entonces hay millones y millones de podescuchas nuevos buscando qué escuchar. Entonces, con que capturemos a un 0.001% de ese público potencial, ya tenemos un muy buen público. Entonces, para toda la gente que quiera hacer podcast o que quiera hacer contenidos en línea, yo les recomendaría hablar acerca de los temas que les apasionan, porque el público va a sentir apenas la sombra de lo que ustedes sientan. Y eventualmente, si sigues haciendo lo que a ti te gusta, el público como que se selecciona solo. Entonces, las próximas cosas que hagas, siempre que sean cosas que te nacen del corazón, van a ser cosas que al público también le gustan, como que hay cierta resonancia de ese lado. Bueno, creo que tocaste un punto muy importante para mí, que es el tema de hablar de lo que a uno le apasiona. Después se puede hacer mejor, peor, digo, con mayor número de matices o de colores o no. Pero creo que es importante y a veces uno lo pierde de fondo, porque la verdad, no sé ahora cómo se manejan, pero digo, el mundo del podcast también es algo que uno le entrega un montón y a diferencia de un laburo hecho y derecho, hay que ver si con el tiempo, digo, esto puede redituar en algo económico, la verdad, porque tiene mucho de pasión y de querer compartir, porque lo que decís vos, hay un montón también de podcast, ¿cómo hacer para que la gente elija mucho el que vos hacés o cómo poder comercializar eso también? ¿Lo han puesto en balanza en algún momento o dejaron que la gente se vaya acercando sola? A mí me daría mucho miedo, ¿no? Por eso calculo que no me meto a hacer mucho podcast, porque, qué sé yo, me agarra ese cagazo, como decimos acá, de decir, che, se enganchará la gente, vendrá, no vendrá. Ustedes siguen hacia adelante y evidentemente cada vez se suma más gente. Sospecho que nuestra situación fue un poco atípica. En cuanto a la comunidad, siempre he pensado que es una de esas cosas que uno no encuentra hasta que deja de buscarlas, ¿no? Es como el amor, es como el propósito. Si lo buscas, menos lo encuentras. Porque la gente se da cuenta, ¿no? La gente se da cuenta cuando se hace el contenido como, ok, voy a hacer esto para que le guste a los metaleros. Y va a ser como, ok, estás haciendo contenido específicamente para mí. Preferiría escuchar a alguien que habla honestamente de un tema, ¿no? Eh, la, lo que ocurrió en nuestro caso es que comenzamos haciendo estos videos que justamente hablaban como de temas que necesitábamos contarle a la gente, ¿no? Sí. Necesitábamos contarles que la modernidad es un experimento que lleva 500 años, pero la humanidad no tiene por qué vivir así. La humanidad puede vivir de formas distintas. Entonces le fue bien a los videos y a partir de la comunidad que habíamos creado en el canal decidimos hacer un podcast. Y la comunidad es como una bola de nieve. Entre más grande sea, más rápido crece. Es esta distribución de Pareto que decían, ¿no? El 80% del público de los podcasts lo tienen el 20% de los podcasts. Y ocurre lo mismo en todo, ¿no? Incluso en economía, en libros, es una distribución que se da en muchos de estos como juegos de distribución. Qué loco eso, ese dato igual, Pepe, del 80% lo tienen un 20% de podcast, digo, de lo que puede ser un público cautivo. Digo, wow. Pasa lo mismo con la música, ¿no? En Spotify el 80% de las escuchas son del 20% de las bandas. Y luego es como fractálico, porque si te vas a ese 20%, te das cuenta de que de su público cautivo el 80% lo tienen el 20%. Entonces es como pasa lo mismo con los libros. Stephen King vende la mitad de los libros en todo el mundo, ¿no? No sé cuántos venda, pero vende así 1 millón. El segundo que vende menos que Stephen King venderá como la mitad. Y luego la mitad, y luego la mitad, y luego la mitad, hasta que eventualmente llegas a todo este universo de autores autopublicados y no estoy seguro de que tenga tanto que ver con talento o que tenga tanto que ver con que tengan algo que decir. Creo que tiene mucho que ver con suerte, pero también mucho con la manera en la que las comunidades se retroalimentan. Ahora, los tres, yo decía al comienzo y que lo iba a reflejar después en alguna pregunta, ¿los tres se encuentran en este taller de Pascal en algún punto? Digo, para aquel que no lo conoce, digo, escritor, ciencia ficción, fantasía, bueno, esas cosas que también nos hacen como ruido en la cabeza todo el tiempo, ¿no?
Sí, H. Pascal era un viejo loco de aquí de la Ciudad de México que tenía su propio proyecto de ciencia ficción y literatura. Y mientras todos sus amigos se metían a las revistas famosas a publicar textos y hacerse de una reputación, Pascal decía, la primera labor del escritor es escribir, la segunda labor del escritor es crear lectores. Y no voy a crear muchos lectores publicando para la gente que ya lee en una revista literaria, ¿no? Entonces él lo que hacía es... primero trabajaba muy bien sus textos, trabajaba los textos de sus alumnos, también entre todos lo hacíamos, y luego se imprimía solo. Sus libros son horrendos. Él era buen diseñador, pero pésimo, no, era buen escritor, pésimo diseñador, pero pues nada, nos íbamos a las ferias de libros, a las convenciones de mangas, nos íbamos a donde nos abrieran un espacio, íbamos y vendíamos nuestros libros, precisamente para crear lectores. Conciertos de metal, incluso mi primer concierto al que fui fue a vender libros con el viejo loco de Pascal. Y pues ahí nos conocimos los tres, un día abandonamos el taller y hay algo acerca de la comunidad creativa que no lo puedes abandonar, una vez que lo pruebas es como, quiero más, necesito más, y empezamos a hacer proyectos en común, eventualmente tuvimos una revista, El Santo lleva 10 años haciendo podcast. Por cierto, es hasta muy recientemente que convergieron como nuestras experiencias, mi experiencia con el YouTube y su experiencia haciendo podcast. Antes hacía un podcast que se llamaba Nerdos, cuando apenas surgía esta cultura como nerd, ¿no? Cuando apenas dejaban de hacerle bullying a la gente que veía Star Wars y que veía anime. Ahora, Pepe, por ejemplo, el viernes van a encarar el de publicidad. Sí, igual los pueden buscar, digo, a los chicos, no solamente en Spotify, sino también en YouTube con Migala o @migala.mx, como es su cuenta de Instagram, lo que estamos viendo ahora. ¿Cuál es el punto de partida? Cuando tienen que partir a un tema, digo, aparte son todos temas troncales, ¿no? O sea, el humor, el amor, la muerte, la publicidad, digo, son temas que nos acompañan, que nos rodean y que nos envuelven todo el tiempo. Pero tiene que haber un punto de partida. El punto de partida, por ejemplo, para este es una pregunta, es un análisis, es una comparación. ¿Cuál va a ser el motivo a través del cual mueven la pelota? Por ejemplo, para un tema también tan troncal y que nos envuelve en el caso de la publicidad, por ejemplo. ¿O cambia temática a temática? Este tipo de temas generalmente son como un pretexto para la divagación, para divagar acerca de un tema y ver qué descubrimos en el camino, ¿no? Generalmente tratamos de ir como cronológicamente, como, ok, empezó en tal lado, y luego tal, y ya que tenemos como el análisis cronológico de cómo surge un fenómeno, entonces podemos empezar a diseccionarlo y ver como, ok, pero ¿qué estamos aprendiendo de esto? ¿Qué patrones podemos identificar? ¿Qué podemos deducir de su efecto sobre la sociedad, ¿no? Los temas los eligen los Patreons. Tenemos una página de Patreon donde todas las semanas subimos una encuesta y le decimos a los Patreons que voten por el tema que va a ser esta semana. Y en los comentarios ellos nos proponen más temas. Entonces, eventualmente, ya que ganó un tema, empezamos a ver los comentarios y es como, mira, nos propusieron la ansiedad, estaría interesante hablar de este tema. Nos propusieron el miedo para Halloween, estaría cool. Muchas veces hacemos investigación, por ejemplo, para el tema del lenguaje, que fue el podcast pasado, no solamente tuvimos a un invitado que habla mucho acerca del lenguaje en el sentido psicoanalítico, si acaso se puede tener pensamiento antes del lenguaje. Estuvo muy interesante, por cierto, busquen a Diego Rosarín. También... el tema del viernes es publicidad y la mayoría de nosotros pasó un buen rato trabajando en publicidad, entonces es como, bueno, podemos ir nada más a hablar de nuestras experiencias. El Santo es psicólogo, entonces él sabrá, por ejemplo, que el creador de la publicidad fue, como la conocemos hoy en día, fue el sobrino de Sigmund Freud. Se me escapa el nombre. Él va a tener mejor ese dato que yo, ¿no? Yo solamente voy a hablar acerca de las experiencias en agencias. Vamos a tener un invitado que se hace llamar el Negas, hace unas animaciones muy cagadas, pero creo que solamente se puede dar cuenta uno en México, porque es como un humor muy, muy local. Ahora, Pepe, te hago una de las últimas. Bueno, vos me contabas recién, creo que me parece el Santo venía hace 10 años con el tema del podcast, que hace 10 años la verdad no era algo muy común y que hoy por hoy sí es algo que prolifera y bastante, y para mí es un programa
a ver, no lo digo de forma despectiva, que se entienda bien, pero haciendo radio hace muchísimos años, más de 20, entiendo que en un punto es como un programa grabado, ¿no? La verdad, es como un programa bien presentado, donde uno por lo menos da sus opiniones, puede tener invitados, puede tener un audio, puede tener una nota, sí o no, pero digamos, es un formato que está vestido de otra manera. Pero hoy, en cuanto a material que puede tener tu llegada a través de un aparato y no de un aparato de radio a las 8 de la noche, digo, ahí sí hay una diferenciación muy grande, ya que uno lo agarra cuando quiere, donde quiere y cómo quiere, pero también hoy es un poco más abundante, ¿sí? ¿Ves que hay en los últimos 4 o 5 años, por ejemplo, una explosión que tiene que ver con el podcast? Te lo pregunto, digo, así como una opinión personal tuya, y si lo ves, como que en algún momento puede haber una superabundancia de podcast. Uh-huh. Sí, hay muchísimo, ¿no? Pero al final, no sé, supongo que por pura selección natural, eventualmente los mejores contenidos suben a la superficie y los que, pues igual, y vamos a probar, a ver si hacemos un podcast. No sé, hay algunos de esos que tienen mucho éxito, ¿no? Pero creo que tiene mucho que ver también con la revolución tecnológica, del ancho de banda y de la facilidad que tenemos ahora para grabar contenidos. Es mucho más sencillo. No sé, tú trabajas en radio, me imagino que sabrás de toda la complejidad y todo el equipo y toda la infraestructura que se necesita para tener una transmisión en vivo. Mientras que el otro día estuve escuchando un podcast que se llama La Era de Napoleón, The Age of Napoleon, de un muchacho historiador que desde su dormitorio en la universidad graba historias acerca de Napoleón y tiene millones de audioescuchas. Es como no sé, se va haciendo cada vez más fácil mandar un mensaje allá afuera y por lo mismo cada vez necesitamos mejores mecanismos para identificar cuáles son mejores que otros, cuáles podrían ayudarme más que otros. Por lo mismo, cada vez está siendo más fácil escuchar podcast. Entonces, está creciendo el mercado al mismo tiempo que están creciendo los escuchas y como que se están separando en nichos. Antes todo el mundo escuchaba el mismo programa de radio, todo el mismo veía la misma televisión. Ahora cada quien escucha su propio podcast. Ahora cada vez es más difícil tener ese contacto en común con otras personas, ¿no? Pero, no sé, estamos en la infancia de esta tecnología. Vamos a ver cómo evoluciona en los próximos años. Igual quédate tranquilo que ya tenés el micrófono y la silla de podcaster, ¿eh? Así que ya con eso de ahí en adelante el resto se va acomodando solo, no hay ningún problema. Pepe, te agradecemos muchísimo estos minutitos, gracias por la comunicación y bueno, mucha mer para todo lo que viene. El viernes, por ejemplo, que ahí los pueden seguir a través del canal de YouTube y lo mismo a través de Spotify. ¿A qué hora ya largan para estar ahí prestos con el tema de publicidad? Empezamos como a las 10 de la noche de la Ciudad de México. En Argentina serían, ¿qué? Como a las 11, 12 de la noche. Sí, me parece que sí, creo que hay 1 o 2. 1 o 2 horas, una cosa así. Si no, métanse a Mi Gala, ahí estamos como en YouTube como Mi Gala. Si le pican a la campanita y al like, les va a llegar la notificación cuando empecemos. Bueno, y después pueden escuchar los anteriores si es que tienen ganas. Pepe, gracias, loco, de corazón, un saludo gigantesco y bueno, cuídense, por favor. Muchas gracias por la invitación, nos vemos. Ahí pasaba Pepe, uno de los 3 que hace en este caso Migala Podcast, @migala.mx, son de casi 4 horas, ¿sí? Cada uno de los programas o los podcasts que hacen, no solamente en Spotify, sino también en YouTube, gente que hace cosas piolas, interesantes, por eso la queremos compartir acá en Charlatown. Tenemos una canción antes de la tanda. Después de la tanda, yo podría hoy hacer la plancha, escucharlos con la Ramona y después irme a casa. Pero los miércoles es día del disco de la semana, del Album of the Week. Y la verdad, hoy tengo muchas ganas de hacerlo, así que no van a zafar de eso.